Las llaves giraron en la cerradura, y Natalie Frost entró en el espacioso vestíbulo de su casa. La casa estaba en silencio y a oscuras. El crepúsculo de noviembre descendía rápidamente sobre Palm Coast, y nadie había encendido las luces del interior. Accionó mecánicamente el interruptor de la luz y se quitó los zapatos de tacón bajo. Le zumbaban los pies después de un largo día en la oficina, seguido de una conversación aún más agotadora con su marido. Natalie entró en la cocina, se sirvió agua del filtro y se apoyó en la encimera. La imagen de Ben sentado frente a ella en la cafetería a la que habían acordado acudir para hablar del futuro seguía ante sus ojos. ¡Qué hipócrita! El futuro ya estaba decidido, el divorcio, y hoy solo estaban discutiendo los detalles. Hagámoslo de forma civilizada, Nat. Comenzó la conversación como si le estuviera haciendo un favor. Su fingida amabilidad era peor que una abierta hostilidad. Durante todo el tiempo que estuvieron sentados en la cafetería, Natalie no pudo evitar pensar que le daba asco el hombre con el que había vivido 7 años. Los rasgos que antes le encantaban ahora no eran más que repulsión. Ben insistió en que debían vender la casa y repartirse las ganancias. Sería justo para los dos, dijo sin mirarla a los ojos. Natalie replicó que le gustaría quedarse en la casa y que podría pagar su parte con el tiempo. Ben descartó la idea sin dar argumentos concretos. Mientras hablaba, Natalie se dio cuenta de que giraba nerviosamente el anillo de casado que aún llevaba, probablemente solo durante la reunión. Después de beber un poco de agua, Natalie subió al dormitorio para cambiarse. Al abrir el armario, se quedó helada. La mitad de las estanterías donde solían estar las cosas de Ben estaban vacías. Él ya se había llevado parte de su ropa, aunque oficialmente seguían viviendo juntos, solo que llevaba 2 semanas quedándose a dormir en casa de un amigo. Natalie sonrió amargamente ante esta evidente mentira. Otra sorpresa la aguardaba en el cuarto de baño. La maquinilla de afeitar eléctrica, el perfume masculino e incluso el champú especial anticaspa que Ben había pedido a otro estado no estaban. Había preparado su aseo cuidadosamente y con mucha antelación. Probablemente lo había planeado durante meses. En el botiquín, Natalie encontró paquetes de pastillas, antidepresivos que había estado tomando durante los últimos 6 meses, cuando había empezado a sentir que algo iba mal en su matrimonio. Bajó al salón, encendió la lámpara de mesa y vio que faltaban varios libros de la estantería. Los detectives favoritos de Ben, incluso los que él había cogido, aunque nunca había sido un gran aficionado a la lectura. Natalie se acercó al bar. El whisky caro que Ben había estado guardando para ocasiones especiales también había desaparecido. Se había llevado las cosas poco a poco, esperando que ella no se diera cuenta, como un ladrón que se lleva objetos de valor de su propia casa. Al encender el portátil, Natalie abrió una cuenta familiar compartida en un disco en la nube. Allí estaban las fotos, los documentos y los planes de vacaciones que habían compartido durante 7 años. Muchas carpetas habían sido descargadas recientemente y luego borradas. Ben borró metódicamente su presencia de su historia digital, borrando pruebas de que una vez habían tenido un matrimonio feliz. ¿En qué momento se habían torcido las cosas? Natalie no podía asegurarlo. Quizá cuando Ben abrió su restaurante hacía 3 años y empezó a salir hasta tarde, o cuando la ascendieron en el bufete y su sueldo empezó a superar el de él. O estaba todo predeterminado desde antes y ella simplemente no quería ver las señales. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Natalie miró el reloj. Las 9 de la noche. ¿Quién podría ser? Ben no llamaría, aún tenía las llaves. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el umbral de la puerta había un hombre mayor, con una postura militar y el pelo canoso y corto. Llevaba una pequeña bolsa de viaje en una mano y una bolsa de supermercado en la otra. Su rostro, de rasgos afilados, estaba cansado por el largo viaje, pero sus ojos eran claros y decididos. «¿Papá?» Natalie abrió la puerta sin ocultar su sorpresa. «¿Qué haces aquí?» Arthur Frost se adelantó y abrazó fuertemente a su hija con el brazo libre. «Me llamaste la semana pasada y me contaste lo del divorcio», dijo besándole la mejilla. «¿De verdad creías que me quedaría en Savannah y no vendría a apoyarte?» Natalie ayudó a su padre a meter sus cosas y cerró la puerta tras de sí. A pesar de sus 67 años, Arthur parecía en forma y lleno de energía. Seguía teniendo ese porte militar después de años de vida civil. «No esperaba que vinieras.
dijo Natalie mientras conducía a su padre a la cocina. Creía que habías dicho que tenías una reunión con tus compañeros. Tonterías, dijo Arthur, dejando la bolsa sobre la encimera. Los chicos y yo nos vemos todos los años, y tu situación es más importante. He traído tu tintura de arándanos favorita, hecha por mí en otoño, y he comprado víveres por el camino. Seguro que te has vuelto a olvidar de comer. Natalie sonrió por primera vez en todo el día. Su padre siempre la había entendido bien, incluso mejor que su marido. Ella le ayudó a ordenar la compra, y Arthur se puso a preparar una cena tardía, a pesar del cansancio del viaje. Cuéntamelo todo, le pidió, mientras picaba verduras para la tortilla. ¿A qué se debe la repentina decisión de divorciarse? Cuando llamó, estaba disgustada y confusa. Natalie suspiró y se hundió en la silla. Descubrí que Ben me engañaba. Con Elsa Steele. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Es la agente inmobiliaria que nos ayudó a elegir esta casa hace 3 años. Arthur asintió en silencio mientras seguía cocinando. ¿Cómo te enteraste?, preguntó por fin. Los vi juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad. No se fijaron en mí y yo me quedé observando. La forma en que se miraban, la forma en que se cogían de la mano. Natalie tragó saliva. No era una reunión de negocios, eso seguro. ¿Y empezaste a hablar de divorcio enseguida? No. Primero intenté averiguar cuánto tiempo llevaba así. Revisé sus facturas telefónicas, revisé su correspondencia a la que tenía acceso. Han estado en contacto durante al menos un año, papá. Un año, y me he enterado ahora. Arthur rompió los huevos en un cuenco y empezó a batirlos con un tenedor como si eso fuera a ayudarle con su ira. Y cuando lo confronté con la evidencia, ni siquiera lo negó. Dijo que las cosas eran así, que no quería hacerme daño. Típicas excusas de infiel. Natalie guardó silencio mientras veía a su padre verter la mezcla de huevo en la sartén, donde ya chisporroteaban las verduras asadas. La cocina se llenó de un olor apetitoso que le recordó su infancia, cuando su padre cocinaba para ella en los raros días en que estaba en casa, entre despliegues militares. ¿Y ahora quiere que vendamos la casa?, preguntó Arthur. Qué raro. Que yo recuerde, la casa nunca le importó un bledo. Decía que era un capricho tener una casa tan grande para 2 personas. Sí, a mí también me sorprendió, admitió Natalie. Cuando la compramos, Ben no estaba contento con el precio ni con el barrio. Decía que podíamos encontrar algo más sencillo y barato. Ahora de repente insistía en vender, aunque podría haber renunciado a su parte a cambio de otra cosa. Arthur extendió la tortilla en los platos y puso uno delante de su hija. Come. No se pueden resolver problemas complicados con el estómago vacío. Durante un rato comieron en silencio. Natalie sintió que el calor de la comida casera se extendía por su cuerpo, aportándole una extraña calma. La presencia de su padre también era beneficiosa. No tenía que fingir ser fuerte y serena, ocultar su dolor y confusión. Ben siempre ha sido egoísta, dijo Arthur cuando terminaron de cenar. Me di cuenta la primera vez que lo trajiste a conocerme. ¿Recuerdas cuando fuimos a aquel asador de Sabana? Natalie asintió, recordando el primer encuentro de Ben con su padre 5 años atrás, 2 años antes de que se casaran. Pidió el filete más caro y el mejor vino, aunque sabía que yo iba a pagar la cena, continuó Arthur. Y cuando la camarera confundió su pedido, montó una escena, humillando a la chica delante de todo el restaurante. En aquel momento pensé, un hombre que trata así a su personal, tarde o temprano tratará igual a sus seres queridos. Natalie bajó la mirada. Se había enfadado con su padre por su frialdad hacia Ben, pero ahora se daba cuenta de que acababa de ver algo que ella no había querido ver en su enamoramiento. ¿Por qué no me dijiste nada entonces?, preguntó ella. Arthur se encogió de hombros. ¿Me habrías escuchado? Una joven enamorada rara vez escucha la opinión de un padre viejo y gruñón sobre su elegido. Pensé que debías hacer tu propia elección. Quizá me equivoqué. No, tienes razón, suspiró Natalie. No la habría escuchado. Estaba segura de que Ben era el hombre perfecto para mí. Inteligente, ambicioso, con sentido del humor. Le tembló la voz. Qué tontería, ¿verdad? Vivir tantos años con un hombre y no ver su verdadero rostro. Arthur se levantó y rodeó los hombros de su hija con el brazo. No eres tonta, Nat. Simplemente le querías. El amor a menudo nos impide ver a las personas como realmente son. Natalie se aferró a su padre y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
No había llorado desde el día en que se enteró de la aventura de Ben. Se lo había guardado para sí misma, pero ahora, en presencia de su padre, sus defensas se derrumbaban. No sé qué hacer ahora, papá, susurró. ¿Cómo puedo seguir viviendo? Tengo 35 años. Ben y yo planeábamos tener hijos el año que viene. Y ahora vas a vivir tu vida, dijo Arthur con firmeza. Día a día. A veces dolerá, a veces será más fácil. Pero eres fuerte, Nat. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. La ayudó a secarse las lágrimas y continuó en un tono más serio. Y en cuanto a la casa y el reparto de bienes, no te preocupes. Yo te ayudaré. No dejemos que ese restaurador egoísta te deje sin nada. Tengo un buen abogado, dijo Natalie. Cynthia Moore, fuimos juntas a la universidad. Está especializada en derecho de familia. Eso está bien, asintió Arthur. Pero déjame ver un poco la situación desde fuera. Tal vez me dé cuenta de algo que Cynthia y tú paséis por alto. Natalie sonrió entre lágrimas. Su padre siempre había sido un estratega, incluso en tiempos de paz. En el ejército había alcanzado el grado de coronel y tras su jubilación había trabajado como asesor de seguridad para varias grandes empresas. Tenía un don para analizar situaciones complejas y encontrar puntos débiles en las defensas del enemigo. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?, preguntó ella. El tiempo que haga falta, respondió Arthur. Estoy jubilado, mi tiempo me pertenece. Y ahora quiero pasarlo con mi hija, que necesita mi apoyo. Empezó a recoger los platos de la mesa, pero Natalie lo detuvo. No estorbas, papá. Ve a descansar. Yo recogeré el desorden. De acuerdo, aceptó Arthur. ¿Estaré en el dormitorio de invitados como siempre? Sí, por supuesto. Está todo listo. Cambié la ropa de cama la semana pasada. Arthur cogió su bolsa de viaje y se dirigió a las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia su hija. Nat, no dejes que la amargura y el resentimiento te envenenen. Te mereces algo mejor que Ben, y lo tendrás, te lo prometo. Cuando su padre subió las escaleras, Natalie se quedó en la cocina, limpiando el resto de la cena. Sus palabras resonaban en su cabeza. ¿Se merecía algo mejor? ¿Podría volver a confiar en los hombres después de la traición de Ben? No sabía las respuestas a esas preguntas, pero la presencia de su padre le daba una extraña sensación de seguridad, de que las cosas se arreglarían de algún modo. Tal vez no de inmediato, pero con el tiempo encontraría la forma de seguir adelante con su vida. Cuando terminó de limpiar, Natalie apagó la luz de la cocina y subió las escaleras. Al pasar por el dormitorio de invitados, oyó a su padre hablando en voz baja por teléfono. No escuchó y se fue a su habitación. Antes de acostarse, Natalie miró detenidamente la fotografía de su mesilla de noche. Ben y ella el día de su boda, felices y enamorados. Mañana ese marco iría a parar a un cajón, junto con el resto de los recuerdos de una vida pasada. El despacho de Cynthia Moore estaba situado en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito comercial de Palm Coast. Natalie se sentó en una cómoda silla frente al escritorio de su amiga de toda la vida y ahora abogada matrimonialista. ¿Así que quieres quedarte con la casa?, preguntó Cynthia, tomando notas en su cuaderno. Sí, asintió Natalie. La compramos hace 3 años y ya hemos pagado una cuarta parte. Puedo hacerme cargo de cualquier pago adicional y compensar a Ben por su parte. ¿Y el restaurante?, preguntó Cynthia. Que se quede con el restaurante. Nunca me he ocupado de la gestión. Ni siquiera sé cuánto vale exactamente. Eso tiene sentido, anotó Cynthia de nuevo. ¿Qué pasa con las cuentas conjuntas y las inversiones? Tenemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero cada uno tiene sus propios ahorros. No tengo derecho a sus ahorros y no voy a compartir los míos. Cynthia enarcó una ceja. Eso no se ajusta exactamente a la ley sobre bienes adquiridos conjuntamente, Nat. Lo sé, suspiró Natalie, pero esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo extrajudicial. Ben se queda con el restaurante, yo con la casa y cada uno se queda con el dinero. A juzgar por su comportamiento, yo no contaría con que fuera razonable, advirtió Cynthia. ¿Cuándo es la próxima reunión? Mañana en tu despacho, a las 2 de la tarde. Estupendo. Cynthia cerró su cuaderno. Prepararé el papeleo, pero prepárate para que no esté de acuerdo. Despidiéndose de su amiga, Natalie salió de la oficina. Decidió ir andando al centro comercial a comprar comida para cenar con su padre. De repente se quedó inmóvil. En el reflejo del escaparate vio una figura familiar. Elsa Steele y su marido salían de una joyería.
El hombre dijo algo y Elsa le dio un beso en la mejilla. Un collar nuevo brillaba alrededor de su cuello. Natalie se metió en la tienda más cercana. No quería que la vieran. Elsa seguía casada y salía abiertamente con Ben. De vuelta a casa, Natalie encontró a su padre en el salón con su portátil. ¿Qué tal el paseo por la ciudad?, le preguntó. Palm Coast ha cambiado mucho desde mi última visita, respondió Arthur. ¿Qué tal la reunión con el abogado? Natalie habló de la conversación con Cynthia y luego de la reunión con Elsa. Hoy también he visto a Elsa y a su marido, añadió. Salían de una joyería y él le ha comprado un collar. ¿Así que sigue casada? ¿Y está saliendo con Ben? Eso parece. Y a juzgar por lo felices que parecían, su marido no sospecha nada. Arthur golpeó la mesa con los dedos pensativo. ¿Cuándo comprasteis esta casa exactamente? ¿Hace 3 años? Sí, en noviembre, casi inmediatamente después de que Ben consiguiera el préstamo para abrir el restaurante. ¿Y Elsa fue tu agente inmobiliaria? Sí, fue una de las primeras personas que nos enseñó la casa. Ben se resistió al principio, diciendo que era demasiado cara y demasiado grande para nosotros. Pero yo insistí, sonrió Natalie con tristeza. Pensé que la llenaríamos de niños. Al día siguiente, Natalie y Arthur se dirigieron a la oficina de Cynthia para reunirse con Ben y su abogado. Ben los esperaba con expresión pétrea. Sentado a su lado estaba Howard Price, uno de los abogados más famosos de la ciudad. ¿Por qué lo has traído?, preguntó Ben con frialdad, señalando a Arthur con la cabeza. El señor Frost está aquí como apoyo moral, intervino Cynthia. La discusión era tensa. Ben se mostraba cada vez más agresivo. Insistía en vender la casa e intentaba reducir el valor de tasación de su restaurante. Si el restaurante está en declive, ¿para qué necesitas otro?, preguntó Natalie. ¿Y por qué insistes tanto en vender la casa? No es asunto tuyo, espetó Ben. Es mi estrategia empresarial. ¿Qué piensas financiar vendiendo nuestra casa?, dijo Natalie. La casa que yo elegí y que siempre te pareció una pérdida de dinero. Después de la reunión, Natalie le preguntó a Arthur, ¿qué quieres decir con que oculta algo? Aún no estoy segura, Arthur negó con la cabeza. Pero su insistencia en vender la casa es demasiado. Y la historia del nuevo restaurante no me convence. Podría pedirle los estados financieros de su restaurante, sugirió Cynthia. Y sería útil saber más sobre cómo compró la casa. Cuando Natalie llegó a casa aquella noche, encontró a su padre en el patio trasero con un vaso de whisky. ¿Cómo te ha ido el día?, le preguntó. Esclarecedor, contestó Arthur. Me pasé por el restaurante de tu marido. Elsa Steele estaba cenando allí con unos hombres de negocios. Ben les sirvió la mesa personalmente. ¿Ella estaba allí? ¿Ben también estaba allí? Sí, pero no había signos evidentes de intimidad entre ellos. Estrictamente profesional. Interesante, ¿no? Natalie no sabía qué decir. El panorama era cada vez más confuso. ¿Qué significa todo esto, papá? Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero empiezo a sospechar que la relación de Ben y Elsa puede ser algo más que romántica. Puede que tengan algún interés comercial conjunto en tu casa. Pero ¿qué clase de interés comercial puede haber en un bloque de apartamentos normal y corriente? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Arthur pensativo. El Palacio de Justicia de Palm Coast era imponente. 3 pisos de piedra beige con columnas y una amplia escalinata que conducía a la entrada principal. En otro momento, Natalie podría haber apreciado su belleza arquitectónica, pero hoy apenas se daba cuenta de lo que la rodeaba. El día del divorcio. El fin de un matrimonio de 7 años que antaño había parecido inquebrantable. Natalie caminaba por el pasillo junto a Cynthia, aferrando con fuerza la carpeta del expediente. Arthur se movía ligeramente detrás de ella, manteniendo el porte tranquilo y sereno que siempre había distinguido al exmilitar. Durante las últimas 3 semanas de preparación del proceso de divorcio, se había convertido no solo en un apoyo moral para Natalie, sino en un auténtico estratega, ayudándola a analizar cada movimiento que hacían Ben y su abogado. ¿Estás preparada?, preguntó Cynthia en voz baja, deteniéndose frente a la puerta del tribunal. Natalie respiró hondo y asintió. Sí, quiero que esto termine de una vez. Dentro, Ben y su abogado ya estaban esperando. Ben parecía cansado, con sombras bajo los ojos, pero su traje estaba tan impecable como siempre. Apenas miró a Natalie, concentrado en los papeles que tenía delante. La jueza Elizabeth Morgan,
Una mujer de unos 50 años de mirada sagaz y pelo canoso pulcramente peinado, entró en la sala y todos se pusieron en pie. Tras el inicio formal de la sesión, fue directa al grano. Me he familiarizado con el expediente del caso y veo que las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre la división de los bienes durante la conciliación previa al juicio. El principal asunto en litigio es el edificio de apartamentos situado en el número 28 de Maple Avenue. La señora Pierce desea conservar la casa con una compensación para el señor Pierce, y el señor Pierce insiste en vender la propiedad y dividir los ingresos a partes iguales. ¿He entendido bien la situación? Sí, señoría, confirmó Cynthia. Así es, dijo al mismo tiempo Howard Price. El juez Morgan ha revisado detenidamente los documentos. Según el informe de tasación independiente, el valor de mercado actual de la casa es de $800,000. El préstamo hipotecario de $600,000 fue tomado conjuntamente por ambas partes, y hasta ahora se han pagado $150,000. Así pues, el valor neto de la propiedad es de $350,000, $175,000 para cada cónyuge. La señora Pierce propone pagar al señor Pierce su parte a lo largo de un periodo de 5 años en plazos iguales. ¿Es correcto? Sí, señoría, respondió Cynthia. Mi cliente también está dispuesta a pagar intereses sobre esa cantidad al tipo del mercado. ¿Y qué hay del negocio de restauración del señor Pierce?, preguntó el juez. Según los documentos presentados, su valor de tasación es de $400,000. También se trata de bienes de propiedad conjunta. Mi cliente está dispuesta a renunciar a su participación en el negocio de restauración a cambio de la casa, explicó Cynthia. Así que la diferencia de $25,000 se compensará adicionalmente al señor Pierce. El juez se dirigió al abogado de Ben. Señor Price, ¿por qué insiste su cliente en vender la casa en lugar de recibir una compensación? La oferta de la señora Pierce parece razonable. Howard Price se aclaró la garganta. Señoría, mi cliente está planeando una expansión empresarial. Abrir un segundo restaurante requiere una inversión importante y necesita acceder a su parte de los bienes gananciales de inmediato, no en pagos que se alarguen durante años. Puedo ofrecerle un pago único, dijo Natalie de repente, y Cynthia la miró sorprendida. Pediré un préstamo y lo pagaré todo de una vez. Hubo una pausa. Ben parecía confuso. Claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Es una propuesta nueva, señoría, dijo Price. Nos gustaría discutirla. Les concedo 10 minutos, asintió el juez. El tribunal hará un breve receso. Cuando el juez se marchó, Ben se llevó inmediatamente a su abogado a un lado para mantener una conversación privada. Natalie los vio discutir acaloradamente, Ben gesticulando y Price intentando calmarlo. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?, preguntó Cynthia en un susurro. No hemos hablado de esa opción. Mi padre se ha ofrecido a ayudar, contestó Natalie en voz baja. Puede ser coprestatario para que yo pueda conseguir el préstamo. Lo hablamos anoche. Arthur, que estaba a su lado, asintió en silencio confirmando las palabras de su hija. Cuando el juez regresó, Howard Price hizo una declaración inesperada. Señoría, mi cliente sigue prefiriendo la venta de la casa, pero está dispuesto a considerar el pago de una suma a tanto alzado bajo ciertas condiciones. La cantidad se incrementará en $50,000 como compensación por las molestias y las oportunidades de inversión perdidas. Cynthia se indignó. Señoría, es una petición poco razonable. Mi cliente ya está renunciando a su participación en el negocio de restauración, que vale más que la parte de la casa que le corresponde al señor Pierce. El juicio continuó durante otra hora. Natalie podía sentir cómo la tensión crecía minuto a minuto. Ben estaba cada vez más agresivo, haciendo nuevas demandas, claramente tratando de complicar el proceso. Pero el juez Morgan, que tenía 20 años de experiencia en procesos de divorcio, dirigió hábilmente la discusión en una dirección constructiva. Al final, se llegó a un acuerdo. Natalie se quedaría con la casa, pagando a Ben su parte en un pago único con una pequeña compensación adicional, y Ben conservaría la plena propiedad del restaurante. Las cuentas personales y las inversiones permanecieron con cada uno de ellos. Las cuentas conjuntas se dividieron a partes iguales. A menos que las partes tengan alguna reclamación u objeción adicional, dijo el juez Morgan, estoy dispuesto a aprobar este acuerdo y ordenar la disolución del matrimonio. Ni Natalie ni Ben pusieron objeciones.
El juez firmó los papeles y declaró oficialmente disuelto su matrimonio. Todo terminó de forma tan casual, unas cuantas firmas en un papel, el tintineo del martillo de un juez y 7 años de vida en común que dejaron de existir legalmente. Al salir del juzgado, Natalie sintió un extraño vacío en su interior. No era pena ni alivio, sino un vacío, como si le hubieran extirpado quirúrgicamente una parte de su vida, dejando tras de sí una cicatriz entumecida. ¿Te encuentras bien?, preguntó Arthur cogiendo a su hija de la mano mientras bajaban las escaleras. No lo sé, respondió Natalie con sinceridad. Todo ha sucedido muy deprisa. Hace un mes tenía una vida normal, un marido, planes de futuro, y ahora soy una mujer divorciada que tiene que pagar 2 préstamos, una hipoteca y un préstamo para comprar la parte de mi exmarido. Te las arreglarás, dijo Arthur con seguridad. Tienes un buen trabajo, unos ingresos estables, y te ayudaré con el pago inicial, como acordamos, añadió Cynthia, que caminaba a mi lado. Lo importante es que la casa sigue siendo tuya. Y eso es una victoria, teniendo en cuenta lo mucho que Ben presionó para vender. Me pregunto por qué finalmente accedió, dijo Natalie pensativa. Había abandonado su postura tan de repente. Quizás se dio cuenta de que el juez estaba de tu parte, sugirió Cynthia. O quizás se dio cuenta de que el dinero era mejor que la posible ganancia de vender la casa en un futuro indefinido. Arthur permaneció en silencio, pero su mirada era pensativa. Natalie conocía esa mirada. Su padre sospechaba algo, pero aún no estaba dispuesto a compartir sus pensamientos. Celebremos el final de este proceso, sugirió Cynthia. Conozco un restaurante estupendo no muy lejos de aquí. Natalie negó con la cabeza. Gracias, pero prefiero irme a casa. Quiero estar tranquila, pensar en lo que ha pasado. Por supuesto, asintió Cynthia, comprensiva. Llámame mañana y discutiremos los próximos pasos con el préstamo y la transferencia de la acción. Se despidieron y Natalie y su padre se dirigieron hacia el aparcamiento. Arthur tomó el volante. Natalie no se sentía capaz de conducir en un estado tan emocional. El camino a casa transcurrió en silencio. Natalie miraba por la ventanilla las calles de Palm Coast, pensando en lo diferente que sería su vida ahora. ¿Podría volver a confiar en los hombres? ¿Querría formar una nueva familia? ¿O estaría sola en la gran casa que anhelaba llenar con las risas de los niños? No pienses ahora en el futuro, dijo Arthur como si leyera sus pensamientos. Limítate a vivir este día, mañana y pasado mañana. Poco a poco, todo irá encajando. Natalie sonrió débilmente. Siempre has sabido encontrar las palabras adecuadas, papá. Condujeron hasta la casa de Maple Avenue cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. La casa, ahora oficialmente solo de Natalie, tenía el mismo aspecto de siempre. Paredes blancas, tejado de tejas oscuras, jardín delantero muy cuidado. Pero a Natalie le parecía diferente, como si la viera por primera vez, sin el prisma de su vida familiar con Ben. ¿Quieres que prepare la cena?, preguntó Arthur cuando entraron. Debes de estar cansada. Sería estupendo, asintió Natalie, quitándose los zapatos. Voy a darme una ducha y a cambiarme. De acuerdo, sonrió Arthur. He visto pollo y verduras en la nevera. Haré algo con ellos. Natalie subió las escaleras, sintiendo el cansancio amontonarse sobre sus hombros. La tensión emocional de las últimas semanas, culminada en el juicio de hoy, había terminado por pasarle factura. Ansiaba una ducha caliente, ropa de casa cómoda y una copa de vino. Tras salir de la ducha y ponerse unos pantalones suaves y un jersey holgado, Natalie se sintió un poco mejor. Se cepilló el pelo húmedo y estaba a punto de bajar cuando oyó el timbre de la puerta. ¿Quién sería? ¿Cynthia? Habría llamado antes. ¿Quizá los vecinos? La señora Parker a veces pasaba por allí con productos de panadería caseros, conocedora de la difícil situación de Natalie. Natalie oyó a su padre abrir la puerta y se tensó al oír una voz familiar. «Ben». ¿Qué quería él aquí después de todo lo que había pasado? Bajó rápidamente las escaleras y se quedó paralizada a medio camino cuando vio no solo a Ben, sino también a Elsa Steele en el pasillo. Estaban uno al lado del otro. Ben sostenía una especie de carpeta y Elsa parecía obscenamente complacida, con una sonrisa triunfal en el rostro. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Natalie, bajando del todo. «El juicio ha terminado. Lo hemos decidido todo». «Sí, pero no lo hemos firmado todo», respondió Ben con una sonrisa de suficiencia. «Hay algunos documentos más que necesitan tu firma.
He decidido traerlos personalmente para acelerar el proceso. Podrías haberlos pasado a través de Cynthia, dijo Natalie con frialdad. ¿Por qué habéis tenido que venir? Oh, solo queríamos ver la casa por última vez, intervino Elsa, adelantándose. Sus zapatos de tacón repiquetearon en el parqué del vestíbulo. Antes de empezar a planear la remodelación. ¿Remodelación? Preguntó Natalie incomprensiblemente. ¿De qué estás hablando? Elsa recorrió el vestíbulo con la mirada, como si evaluara el interior. ¿No te lo ha dicho Ben? Vamos a comprar esta casa en cuanto la pongas a la venta. Y lo haréis, tarde o temprano. Una casa tan grande es demasiado cara para una mujer sola. Natalie sintió que la ira aumentaba en su interior. No voy a vender la casa, jamás, y menos a ti. Elsa se rió, fuerte y desagradablemente. Eso es lo que dicen todas al principio. Pero luego se dan cuenta de que es difícil mantener sola una propiedad así, sobre todo con 2 préstamos al cuello. Dio unos pasos más, adentrándose en la casa, como si ya la considerara suya. «¡Qué salón tan bonito!», dijo mirando a su alrededor. «Pero habrá que cambiar esas cortinas. Y los muebles también. Son demasiado grandes para este espacio. Ahora soy la señora de la casa y sé cómo transformarla». «Tú no eres la señora de esta casa», dijo Natalie, sintiendo que temblaba de rabia. «No tienes derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada y os pido que os marchéis inmediatamente». «No te enfades, Nat», dijo Ben conciliador, aunque sus ojos se regodeaban. «Nos iremos en cuanto firmes estos papeles». Le entregó la carpeta. Natalie no se movió. «No voy a firmar nada sin mi abogado. Dale los papeles a Cynthia. Ella los revisará y se pondrá en contacto contigo». «Siempre tan cuidadosa». Ben sacudió la cabeza. «Es solo una formalidad. El papeleo habitual para cerrar cuentas conjuntas». «Razón de más para darse prisa», replicó Natalie. Arthur había permanecido en silencio todo este tiempo, observando la situación desde la puerta de la cocina. «Creo que mi hija lo ha dejado claro. Le ruego que abandone la casa». Elsa se volvió hacia él con una sonrisa arrogante. «Y tú debes de ser el infame padre militar. Ben me ha hablado de usted». Se volvió de nuevo hacia Natalie. «¿Has hecho que papá venga a protegerte?» Qué dulce y predecible. Natalie sintió que el color le inundaba la cara de humillación y rabia. Abrió la boca para replicar, pero Ben la interrumpió. «No importa, Elsa. Todo acabará pronto». Se volvió hacia Natalie. «Si no quieres firmar ahora, le pasaré los papeles a Price. Pero no creas que puedes demorarlo eternamente. El tribunal ya ha decidido que estamos divorciados y ahora seguiremos caminos separados». «Con mucho gusto», dijo Natalie. «Y mi camino no se cruzará con el tuyo. Ahora vete, por favor». Elsa no se movió, mirando alrededor del salón como si ya estuviera planeando la reforma. «Sabes, Natalie», dijo acariciando el respaldo del sofá, «siempre he pensado que esta casa se merecía algo mejor. Cuando te la enseñé, supe enseguida que Ben se merecía algo mejor que una vida mediocre con una esposa mediocre». «Elsa», dijo Ben en tono de advertencia, pero ella no le prestó atención. «Ahora soy la señora de esta casa», continuó Elsa con una sonrisa de suficiencia. «Y no solo de la casa, sino también del corazón de tu exmarido. Ya hemos elegido qué habitación será nuestro dormitorio y qué habitación será la guardería de nuestro futuro hijo». Natalie sintió que las náuseas le subían a la garganta. Aquella mujer no solo le había robado a su marido, sino que ahora se burlaba abiertamente de ella invadiendo su casa y reclamándola como propia. «Fuera de mi casa», exclamó Natalie, señalando la puerta. «Ya, no te pongas dramática», le hizo señas Elsa. «Solo digo la verdad. Esta casa siempre fue para Ben y para mí, desde el principio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Natalie, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «No es nada», se apresuró a decir Ben, lanzando una mirada de advertencia a Elsa. Elsa solo estaba expresando sus sentimientos de forma inapropiada. «Deberíamos irnos», pero Elsa parecía estar cogiéndole el tranquillo. «Oh, Ben, no seas tan aburrido. ¿Por qué no le cuentas a Natalie cuánto tiempo llevamos juntos de verdad? ¿Y sobre nuestros planes para esta casa?» «Cállate», siseó Ben, agarrando a Elsa del brazo. «Nos vamos. Ahora mismo». En ese momento sonaron pasos en el piso de arriba y todos se volvieron hacia las escaleras. Arthur bajaba con una pequeña carpeta en las manos. Su rostro era tranquilo, pero había acero en sus ojos.
Tómate tu tiempo, dijo con voz firme. Creo que todos tenemos algo de lo que hablar. Señor Frost, no es el momento de hablar. Natalie y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Eso no es lo que yo creo, dijo Arthur acercándose. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo compró el terreno para su restaurante hace 5 años. ¿Te acuerdas de aquel día? Acudiste a mí en busca de ayuda porque los bancos se negaban a concederte préstamos debido a tu mal historial crediticio. Ben tragó saliva. Su confianza en sí mismo empezaba a derretirse ante sus ojos. No sé a qué se refiere. Hice un pago inicial de $100,000, continuó Arthur abriendo la carpeta. Dinero que nunca me devolviste, a pesar de haberlo prometido. Pero eso ni siquiera es lo importante. Es el hecho de que insististe en subestimar el importe del trato en los documentos oficiales para reducir los impuestos. Sacó un papel de una carpeta. Tu restaurante está construido en un terreno que te ayudé a comprar. Y todavía tengo una copia del contrato con las cifras reales. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El rostro de Ben se puso blanco como la tiza, y Elsa pasó la mirada de él a Arthur incomprensiblemente. ¿De qué está hablando?, preguntó. ¿De Ben? Pero Ben parecía mudo. Miró a Arthur con una expresión de horror absoluto, como un hombre que ha visto un fantasma. Es fraude fiscal, continuó Arthur con calma, y aún no ha prescrito. Si esta información llega a Hacienda, tu negocio estará en peligro, por no hablar de un posible proceso penal. Natalie se quedó estupefacta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Su padre le había dado a Ben el dinero para el restaurante? ¿Y Ben se lo había ocultado todos estos años? «Papá, ¿es verdad?», preguntó con voz temblorosa. Arthur asintió. «Sí, Nat, iba a contártelo más tarde, cuando estuviéramos solos. Pero la situación ha cambiado». Se volvió hacia Ben. «Te ofrezco un trato. Deja en paz a mi hija y su casa. Ningún intento de comprarla en el futuro. Ningún contacto salvo el absolutamente necesario a través de abogados. Y no entregaré estos documentos a las autoridades competentes». Ben se agarró al respaldo de la silla más cercana con manos temblorosas, como si temiera caerse. «Tú, no puedes hacer eso. Tú también estabas en el trato». «Sí, pero tengo documentos que prueban que te di la cantidad completa», replicó Arthur. «Lo que pongas en los documentos oficiales es responsabilidad tuya. Puedo alegar que no sabía nada de tu fraude». Elsa, dándose cuenta por fin de la gravedad de la situación, se agarró al brazo de Ben. «¿Qué está pasando? ¿Me has estado ocultando algo?» «Ahora no», soltó Ben sin mirarla. Su mirada estaba fija en Arthur y los papeles que tenía en las manos. «Señor Frost, discutamos esto como personas razonables, en privado». «No hay nada que discutir», le cortó Arthur. «Las condiciones son sencillas. Deja en paz a Natalie y yo me callaré sobre tu fraude fiscal». Ben se quedó allí de pie, con los puños apretados y desencajados, la cara contorsionada por la rabia impotente. Pero el miedo en sus ojos era miedo. Miedo de perder todo lo que había construido. «De acuerdo», dijo por fin. «Lo haré yo». La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio opresivo en la casa. Ben y Elsa por fin se habían ido, pero su presencia aún permanecía en el aire como un olor nauseabundo. Natalie se quedó de pie en medio del salón, aturdida y confusa, incapaz de comprender del todo lo que acababa de ocurrir. «Siéntate», dijo Arthur en voz baja, señalando el sofá. «Tienes que calmarte». Natalie se sentó obedientemente en el sofá, alisándose las arrugas de los pantalones. Las manos le temblaban ligeramente. Arthur desapareció en la cocina y regresó un minuto después con 2 vasos de whisky. Le dio uno a su hija y se sentó en la silla de enfrente. «Creo que a los dos nos vendría bien», dijo con una leve sonrisa. Natalie bebió un pequeño sorbo. El alcohol le quemó la garganta y se extendió en una cálida ola por su cuerpo, embotando un poco las afiladas aristas de sus emociones. «Cuéntamelo todo, papá», pidió mirando a su padre por encima del vaso. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». Arthur suspiró y se recostó en la silla. Parecía repentinamente cansado, como si el peso del secreto que había estado guardando le hubiera pasado factura. «Fue hace 5 años», comenzó. «2 años antes de que os casarais. Ben me llamó una noche. Estaba en Nueva York en viaje de negocios. Me dijo que había encontrado el sitio perfecto para el restaurante con el que siempre había soñado. Un lugar con un gran potencial, pero otros compradores también habían mostrado interés,
y había que tomar una decisión rápidamente. Natalie recordó aquella época de sus vidas. Ben estaba empezando a pensar en su propio negocio. Hablaba constantemente del restaurante, compartía ideas, buscaba locales adecuados. Ella apoyaba su sueño, aunque le preocupaban los riesgos financieros. El problema era, continúa Arthur, que los bancos le denegaban el préstamo. No tenía el mejor historial crediticio, algunas deudas antiguas de tarjetas de crédito, un préstamo de coche impagado. Me dijo que había acudido a mí porque no quería molestarte. Estabas trabajando en un caso importante y estabas muy ocupado. ¿Y aceptaste ayudarle?, preguntó Natalie con incredulidad. ¿Nunca confiaste en él? Arthur hizo girar el vaso pensativo entre sus manos. Lo hice por ti, Nat. Eras tan feliz con él. Y pensé que si tenía su propio negocio, sería más responsable, más digno de ti. Natalie negó con la cabeza, aún sin creerse lo que estaba oyendo. ¿Cuánto dinero le diste? $100,000, contestó Arthur. Un anticipo por la propiedad. Prometió devolverlo en 3 años, cuando el restaurante fuera rentable. Y no ha devuelto ni un céntimo, adivinó Natalie. No lo ha hecho, confirmó Arthur con una sonrisa triste. Siempre estaba poniendo excusas. Las reparaciones tardaban más. Había que cambiar el equipo. El nuevo chef exigía más dinero. No insistí. Lo veía como una inversión en su futuro juntos. Natalie sintió una punzada de culpabilidad. Su padre, siempre frugal y prudente, había dado semejante suma a un hombre en el que no confiaba solo porque quería su felicidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Arthur se encogió de hombros. Ben me tomó la palabra. Dijo que quería sorprenderte para demostrarte que podía crear un negocio próspero por su cuenta. Estuve de acuerdo, quizá equivocadamente. Creía que era importante que un hombre se sintiera rico a los ojos de la mujer que amaba. Natalie bebió un sorbo más de whisky, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. No contra su padre, sino contra Ben. Años de mentiras, años de fingimiento. Y cada vez que hablaba con orgullo de su restaurante, de cómo había levantado el negocio desde los cimientos, la miraba a los ojos y mentía. ¿Y qué hay de la subestimación en el papeleo?, preguntó, recordando las palabras de su padre que habían hecho palidecer a Ben. Arthur dejó el vaso sobre la mesita y abrió la carpeta que aún sostenía. Esta era su idea. Cuando nos reunimos con el vendedor del solar, Ben sugirió que pusiéramos 70,000 en lugar de los 120 reales en el contrato de compraventa. Dijo que así ahorraríamos en impuestos y tasas y podría pagarme más rápido. ¿Y tú estuviste de acuerdo?, preguntó Natalie con incredulidad. Su padre siempre había tenido tantos principios, tan respetuoso de la ley. Arthur negó con la cabeza. No, dije que era ilegal y que no participaría en el papeleo. Entonces Ben propuso un compromiso. Redactaría 2 contratos. Uno oficial para el registro del trato, con una cantidad subestimada. Y un segundo, entre nosotros, con el valor real de la parcela y mi contribución. Arthur sacó un papel de una carpeta y se lo tendió a Natalie. Era un contrato de préstamo, firmado por Ben, en el que figuraba la cantidad de $100,000 y la obligación de devolver la deuda en un plazo de 3 años. Acepté con la condición de que él lo firmara, continuó Arthur. Necesitaba una garantía de reembolso, pero no sabía que se atrevería a falsificar los documentos oficiales. Pensé que se limitaría a acordar con el vendedor el pago de una parte en efectivo, lo cual no es muy legal, pero no tan grave como falsificar documentos para Hacienda. Natalie examinó el contrato. La firma de Ben era indudablemente auténtica. Ella conocía bien su letra. La fecha correspondía a la primera vez que abrió el restaurante. Todo encajaba. Cuando descubrí lo que había hecho, ya era demasiado tarde, suspiró Arthur. Se cerró el trato. Se archivó el papeleo. Me enfadé. Incluso nos peleamos. Me prometió que lo arreglaría todo en cuanto el restaurante empezara a dar beneficios. Dijo que presentaría una declaración de la renta revisada, que pagaría todos los impuestos y las multas. Pero no lo hizo, terminó Natalie por él. No lo hizo, confirmó Arthur. Cada vez encontraba una nueva excusa. Y yo no quería interferir. No quería arruinar su matrimonio por culpa de su error. Esperaba que recapacitara, que hiciera las paces. Natalie se recostó en el sofá, intentando comprender la profundidad de la traición de Ben. No solo la traición, no solo las mentiras sobre su aventura con Elsa, sino el fraude financiero,
la ocultación de una deuda con su padre, el fraude fiscal. El hombre con el que vivió 7 años era un completo extraño. ¿Por qué no me contaste todo esto cuando empezó el proceso de divorcio?, preguntó ella. ¿Por qué has esperado hasta hoy? Arthur la miró directamente a los ojos. Esperaba no tener que utilizar esa información, que os separaríais pacíficamente, dividiendo los bienes equitativamente. Pero cuando vi que Ben insistía en vender la casa a pesar de tu deseo de conservarla, empecé a sospechar que algo iba mal. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Natalie, aunque su voz interior le decía que ya conocía la respuesta. Creo, dijo Arthur lentamente, que Elsa y Ben llevan mucho tiempo planeando esta situación, quizá desde que compraron la casa. No sé exactamente cuáles eran sus motivos, pero dudo que fueran solo sentimientos románticos. Natalie recordó las palabras de Elsa de que la casa siempre había sido para ella y Ben, y su extraño comportamiento mientras miraba por el salón como si ya fuera la anfitriona. ¿Crees que querían apoderarse de la casa?, preguntó Natalie. ¿Pero por qué? Solo es una bonita casa en un buen barrio, nada especial. Aún no lo sé, admitió Arthur, pero pienso averiguarlo. Aquí hay algo que no cuadra. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezaba a oscurecer fuera de las ventanas y el salón solo estaba iluminado por una lámpara de mesa, que creaba una acogedora isla de luz entre las sombras cada vez más densas. ¿Qué vas a hacer con esta información sobre el fraude fiscal?, preguntó finalmente Natalie. ¿De verdad vas a entregar los documentos a Hacienda si Ben no nos deja en paz? Arthur se miró las manos pensativo. No quiero hacerlo. Al fin y al cabo, yo también estoy implicado indirectamente en esta historia. No en el fraude, sino en ocultar información sobre él. Eso podría tener repercusiones para mí. Entonces, ¿por qué le amenazó?, se preguntó Natalie. Porque conozco a Ben, respondió Arthur. Es un cobarde cuando se trata de asumir riesgos reales. Una cosa es engañar a una esposa cariñosa o no pagar una deuda a un anciano. Otra muy distinta es perder su negocio y enfrentarse a un juicio. No se arriesgaría. En ese momento sonó el timbre, sobresaltándolos a ambos. Miraron a su alrededor. ¿Había vuelto Ben? Arthur se levantó y se acercó a la puerta, mirando por la mirilla. «Es Cynthia», dijo aliviado. Natalie asintió y su padre abrió la puerta. Cynthia entró con un maletín en la mano y cara de preocupación. «¿Qué te ocurre?», preguntó sin preámbulos. Ben acababa de llamar a su abogado presa del pánico. Price me devolvió la llamada preguntándome si sabía lo que estaba pasando. «Siéntate», sugirió Natalie. «Es una larga historia». Cynthia se sentó en la silla y Natalie y Arthur se turnaron para contárselo todo. La inesperada visita de Ben y Elsa, las declaraciones de esta última, y por último, la revelación de Arthur sobre el fraude financiero de su yerno. «Dios mío», exhaló Cynthia cuando hubieron terminado. «Esto lo cambia todo. El fraude fiscal es un delito grave. Si la información se confirma, Ben podría no solo perder su negocio, sino también recibir una verdadera condena». «La información se confirmará», dijo Arthur con seguridad. «Tengo todos los documentos que firmó de su puño y letra, y el testimonio del vendedor del lote, si llega el caso». Cynthia sacudió la cabeza. «No me extraña que le entre el pánico. Price dijo que Ben había hablado de chantaje y amenazas. Tenía que asegurarme de que estabais bien». «Estamos bien», le aseguró Natalie. «No hubo chantaje, solo una condición». Cynthia miró a su amiga detenidamente. «Natalie, tengo que advertirte como abogada. Lo que hizo tu padre podría considerarse técnicamente chantaje. Amenazar con sacar a la luz actividades ilegales a cambio de determinadas acciones o inacciones». Arthur asintió. «Reconozco los riesgos, pero no creo que Ben acuda a la policía. Teme demasiado por su reputación y su negocio». «Tal vez», asintió Cynthia. «Pero ten cuidado. Si se siente acorralado, quién sabe lo que hará». Hablaron durante otra hora, discutiendo posibles ramificaciones y estrategias legales. Cynthia aconsejó a Arthur que guardara todos los documentos en un lugar seguro, preferiblemente una caja de seguridad, y que estuviera preparado para la posibilidad de que Ben tomara represalias. Cuando Cynthia se marchó, Natalie se sintió cansada de repente. Había sido un día muy ajetreado. Por la mañana había sido una mujer casada, por la tarde se había divorciado, y por la noche se había enterado de que su ex marido no solo era un infiel, sino también un estafador.
Necesitas descansar, dijo Arthur en voz baja, dándose cuenta de su estado. Podemos continuar esta conversación mañana. Natalie asintió y se levantó del sofá. Gracias, papá, por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Arthur rodeó a su hija con el brazo. Estarás bien. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Es solo que a veces todos necesitamos apoyo. Cuando Natalie subió a su dormitorio, no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a Ben, su traición, sus mentiras. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales todos estos años? Por la mañana recibió una llamada inesperada. Natalie acababa de levantarse y bajar a la cocina, donde Arthur ya estaba preparando café, cuando sonó su teléfono. El nombre de Ben apareció en la pantalla. Está llamando, le dijo a su padre mostrándole la pantalla. ¿Qué hago? Contesta, le aconsejó Arthur. Pero ten cuidado, no digas nada que pueda interpretarse como una amenaza o un chantaje. Natalie respiró hondo y aceptó la llamada, poniéndola en el altavoz. ¿Sí, Ben? Tenemos que hablar, comenzó sin preámbulos. Su voz sonaba tensa. Sola, sin tu padre. No creo que sea una buena idea, contestó Natalie con calma. Cualquier cosa que quieras decirme, puedes decírmela ahora por teléfono. Es sobre... de lo que hablaba tu padre, insistió Ben. Tengo que explicártelo. No es lo que parece. Arthur sacudió la cabeza, advirtiendo a su hija. Ben, ya hablamos de esto ayer, dijo Natalie con firmeza. Las condiciones son sencillas. Nos dejas en paz a mí y a mi casa, y no hacemos nada con la información que tenemos. No lo entiendes. La voz de Ben se tornó suplicante. Si esta información se hace pública, no seré el único perjudicado. Tu padre también estaba en el trato. Sabía lo de la subestimación en el papeleo y no hizo nada. Eso le convierte en cómplice. Natalie lanzó una mirada a su padre. Arthur parecía tranquilo. Solo meneaba ligeramente la cabeza, como decepcionado pero no sorprendido por aquella táctica. No intentes manipularme, Ben, dijo Natalie con frialdad. Mi padre no firmaba documentos falsos. No declaró ingresos inferiores a los reales en su declaración de la renta. Todo eso lo hiciste tú, pero él lo sabía. Había desesperación en la voz de Ben. Lo sabía y no dijo nada. A ojos de la ley, eso es complicidad. Arthur le pidió el teléfono a Natalie. Ella se lo tendió. Ben, soy Arthur, dijo con calma. Escúchame bien. Te di el dinero para comprar la parcela. Eso fue hace 5 años, y lo hice por la felicidad de mi hija. Creí que serías un marido digno para ella. Pero la engañaste, me engañaste, y ahora nos amenazas a los dos. No estoy amenazando, dijo Ben rápidamente. Solo señalo los hechos. Los hechos son, continuó Arthur sin levantar la voz, que tengo un contrato de préstamo firmado por ti por $100,000 que nunca devolviste. Tengo una copia del contrato original de venta de la propiedad con el importe real. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas en las que usted admite haber infravalorado deliberadamente la cantidad en documentos oficiales. ¿Registros telefónicos? Preguntó Ben con evidente consternación en la voz. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Soy exagente de inteligencia militar, Ben, le recordó Arthur secamente. Documentar las conversaciones importantes es un hábito difícil de abandonar. Hubo una pausa. Natalie pudo oír la respiración agitada de Ben al otro lado de la línea. ¿Qué quieres? Preguntó por fin en voz baja. Ya te lo dije ayer, respondió Arthur con calma. Deja en paz a Natalie. Ningún intento de contactar con ella, ninguna reclamación sobre la casa. Olvídate de ella como de un mal sueño y vive tu vida. ¿Y el dinero? Preguntó Ben. Los 100,000 que me diste. Considéralo el pago por no volver a verte cerca de mi hija, le cortó Arthur. Pero si rompes nuestro acuerdo, no solo te lo exigiré por vía judicial, sino que entregaré toda la información sobre el fraude fiscal a las autoridades pertinentes. No podrás demostrar, empezó Ben. No pongas a prueba mi paciencia, lo interrumpió Arthur. Sabes que puedo. Volvió a hacerse el silencio. Entonces Ben dijo con amargura, siempre me has odiado, ¿verdad? Desde el principio. Arthur suspiró. No, Ben. Esperaba que hicieras feliz a mi hija, pero elegiste un camino diferente. Ahora vive con las consecuencias de tu elección. Pulsó el botón de fin de llamada y le devolvió el teléfono a Natalie. ¿Crees que lo aceptará? Preguntó ella mirando la pantalla apagada. No tiene elección, respondió Arthur.
Le importa demasiado su restaurante y su reputación, y tiene demasiado miedo de ser procesado. ¿Y si va a la policía? ¿Y si acude a la policía? ¿Y si alega chantaje? Arthur negó con la cabeza. No, no lo hará, porque entonces tendría que explicar exactamente con qué le estoy chantajeando, y eso llevaría a una investigación de sus asuntos financieros. El riesgo es demasiado grande. Natalie miró a su padre pensativa. ¿Realmente grabasteis vuestras conversaciones? Arthur sonrió enigmáticamente. No todas, pero no sabe cuáles. Ambos rieron, y la tensión que los atenazaba desde ayer se relajó un poco. ¿Un café?, ofreció Arthur, volviendo a su interrumpido trabajo. Me encantaría, asintió Natalie, sentándose a la mesa de la cocina. Y quizá unas tostadas con mermelada. Por primera vez en mucho tiempo tenía apetito. Mientras Arthur preparaba el desayuno, Natalie pensó en lo mucho que había cambiado su vida en el último mes. El divorcio, la revelación de la infidelidad de Ben, el descubrimiento de su fraude financiero. Había sido como una avalancha que arrasaba con todo a su paso. Pero ahora, sentada en la soleada cocina, observando a su padre haciendo magia sobre la tostadora, sintió por primera vez que podía sobrevivir a todo, que no estaba sola en esta batalla, y que tal vez el fin de su matrimonio no era el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva etapa de su vida. Difícil pero propia. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo sus cavilaciones. Esta vez era Elsa Steele. Natalie le mostró la pantalla a su padre. ¿Qué quiere?, se preguntó Arthur. Ya lo averiguaremos. Natalie pulsó el botón de respuesta y puso la llamada en altavoz. Hola, Elsa. Natalie, tenemos que hablar. La voz de Elsa sonaba tensa incluso a través del altavoz del teléfono. ¿Sobre qué?, preguntó Natalie con frialdad, intercambiando miradas con su padre. Creo que ayer ya se dijo todo. Hubo una pausa. Entonces Elsa volvió a hablar, más bajo. Por teléfono no. ¿Podemos vernos? A solas. Sin tu padre y sin Ben. Arthur frunció el ceño y negó con la cabeza, mostrando su desaprobación. Natalie tenía sus propias dudas. Después de la noche anterior, no tenía ningún deseo de ver a la amante de su exmarido. ¿Por qué?, preguntó sin rodeos. ¿Qué es tan importante que quieres decirme que no pudiste decirme ayer cuando viniste descaradamente a mi casa? Ayer todo era diferente. En la voz de Elsa sonaban notas de desesperación. Yo no sabía muchas cosas. Por favor, Natalie, es importante. Algo en el tono de Elsa hizo pensar a Natalie. Ayer había sido demasiado confiada, demasiado arrogante. Hoy sonaba insegura, casi temerosa. De acuerdo, decidió Natalie tras pensárselo un instante. La cafetería Morning Breeze, en la esquina de Main Street y Ocean Avenue. Dentro de una hora. Gracias, exhaló Elsa y desconectó. Arthur miró a su hija con escepticismo. ¿Estás segura de que es una buena idea? Podría estar intentando manipularte o provocarte para que hagas algo. Natalie se encogió de hombros. Probablemente, pero me interesa lo que tiene que decir, y no voy a dejarme provocar ni a hacer promesas precipitadas. De acuerdo, asintió Arthur, pero mantén el teléfono encendido, y si sientes el menor peligro, vete inmediatamente. Natalie sonrió. Papá, soy abogada. Todos los días trato con personas en tensión emocional y en conflicto. Puedo encargarme de Elsa Steele. El Morning Breeze Coffee House era uno de los lugares favoritos de Natalie en Palm Coast. Un lugar pequeño y acogedor con croissants franceses y más de 20 variedades de café, que atraía sobre todo a lugareños y no a turistas. Natalie solía venir aquí antes del trabajo para tomarse un café con leche y revisar los documentos de las próximas reuniones. Había elegido deliberadamente una mesa en la esquina más alejada, desde la que se podía ver toda la sala, pero que estaba lo bastante aislada como para mantener una conversación privada. Tras pedir un café, Natalie esperó. Elsa apareció exactamente a la hora acordada. Sin sus habituales tacones y traje de negocios, parecía más pequeña, más vulnerable. Llevaba el pelo rubio recogido en una sencilla coleta, no en el elaborado peinado que solía llevar. Y lo más sorprendente, casi no llevaba maquillaje. Gracias por quedar conmigo, dijo Elsa sentándose frente a mí. Su voz era tranquila, sin la arrogancia de ayer. Natalie asintió en silencio, esperando a que continuara. La camarera se acercó para tomar el pedido de Elsa.
un simple americano sin azúcar. Tengo que explicártelo, comenzó Elsa cuando la camarera se alejó. Lo que pasó ayer, no estoy orgullosa de mi comportamiento. Fue cruel injustificado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Natalie. ¿Por qué tuviste que venir a mi casa y decir todas esas cosas? Elsa bajó la mirada hacia sus manos. Su anillo de casada brillaba en el dedo anular, un recordatorio de que seguía casada. Ben dijo que sería mejor así, que si veníamos juntos, si demostrábamos lo seria que era nuestra relación, tú lo aceptarías más rápido y accederías a vender la casa. ¿Y le hiciste caso? Natalie no podía ocultar su asombro. No eres una adolescente, Elsa. Eres una mujer adulta. Tienes tu propio negocio, un marido. Elsa se estremeció ligeramente al oír hablar de su marido. Hace tiempo que mi matrimonio solo existe sobre el papel, dijo en voz baja. Robert y yo somos vecinos desde hace 2 años. Estamos juntos, sobre todo por obligaciones sociales y económicas. ¿Por eso tienes una aventura con mi marido?, preguntó Natalie sin rodeos. Elsa levantó la cabeza con una mezcla de culpa y desafío. No estoy orgullosa de ello. Pero sí, cuando Ben empezó a prestarme atención, yo cedí. Era atento, generoso, cumplidor. Después de años de frialdad por parte de Robert, fue como un soplo de aire fresco. La camarera trajo café para Elsa, y ambas se quedaron en silencio, esperando a que se marchara. Escucha, Natalie, continuó Elsa, rodeando la taza con los brazos, como si intentara mantener el calor. No he venido por eso, no para excusarme ni disculparme, aunque lamento mi comportamiento de ayer. Entonces, ¿por qué?, preguntó Natalie. ¿Qué ha cambiado desde ayer? Elsa respiró hondo. Ayer, después de dejaros, Ben me lo contó todo. Sobre el fraude fiscal, sobre el dinero que le dio tu padre, sobre cómo mintió a todo el mundo hace tantos años. Natalie observó atentamente la expresión del rostro de Elsa. Parecía realmente sorprendida. ¿Y eso cambió lo que sentías por él?, preguntó Natalie. Cuando empezamos a salir, Ben se presentaba como un restaurador de éxito que había construido su propio negocio desde cero. Inteligente, emprendedor y honesto. Decía que vuestro matrimonio se vino abajo porque estabais distanciados, que teníais valores e intereses diferentes. Ella dio un sorbo a su café, ordenando sus ideas. Le creí. Quería creerle. Me dijo lo maravillosa que sería nuestra vida juntos cuando aceptaras vender la casa. ¿Cómo la renovaríamos? ¿Cómo organizaríamos recepciones para la gente influyente de la ciudad? ¿Cómo tendríamos hijos? Natalie escuchaba en silencio, sintiendo una extraña mezcla de amargura y compasión. Elsa, a pesar de su confianza en sí misma y su ambición, también era víctima de las mentiras de Ben. Ahora veo una imagen diferente, continuó Elsa. Un hombre que engañó a su suegro, que no devolvió una cantidad importante de dinero, que falsificó documentos para Hacienda, que planeó manipularme para conseguir que vendiera la casa. Miró a Natalie. Y ahora no sé qué hacer. ¿Qué quieres decir?, preguntó Natalie. Podrías simplemente romper la relación con él. No es tan sencillo, sacudió Elsa la cabeza. En primer lugar, mi marido se enteró de nuestra aventura hace un mes. Me dio un ultimátum. O termino mi relación con Ben inmediatamente e intento reconstruir mi matrimonio, o él solicita el divorcio y hace todo lo posible por destruir mi reputación en la ciudad. ¿Y en segundo lugar?, preguntó Natalie cuando Elsa dejó de hablar. En segundo lugar, Elsa bajó la voz y se inclinó hacia ella. Estoy embarazada de Ben, de 2 meses. Natalie sintió que la sangre se le salía de la cara. Sabía que no debería sentir tanto dolor. Al fin y al cabo, Ben y ella estaban divorciados. Su relación había terminado. Pero la idea de que la mujer sentada frente a ella estuviera esperando un hijo con su exmarido seguía causándole un extraño dolor subyacente. ¿Lo sabe Ben?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Sí, asintió Elsa. Se lo conté la semana pasada. No se emocionó. Dijo que debíamos aplazar lo del bebé hasta que la casa y el divorcio estuvieran resueltos. ¿Y cómo piensas hacerlo?, preguntó Natalie, a pesar de que su voz interior le gritaba que no debía involucrarse en aquella situación. Elsa se pasó la mano por la cara, de repente muy cansada. No lo sé. Quiero a este bebé. Pero la idea de criarlo con un hombre capaz de semejante engaño sacudió la cabeza. Siempre me he considerado práctica, ambiciosa, incluso cínica,
pero hay cosas que no puedo cruzar. Se sentaron en silencio durante un rato, cada una absorta en sus propios pensamientos. Natalie pensó en lo extraño de la situación. Ayer había odiado a Elsa con toda su alma, creyéndola la separadora que había arruinado su matrimonio. Hoy sentía algo parecido a simpatía por ella. Elsa también había sido engañada, pero a su manera era culpable. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente Natalie. ¿Qué quieres de mí? No lo sé, respondió Elsa con sinceridad. ¿Quizá redención? Tal vez solo quería que supieras que no todo lo que dije ayer era mentira. Realmente admiré esa casa desde el principio. Y sí, tenía fantasías sobre cómo podría vivir en ella. Pero nunca quise lastimarte a propósito. ¿Y ahora? Natalie preguntó. ¿Qué piensas hacer? Elsa sorbió más café antes de contestar. Voy a terminar mi relación con Ben. Y probablemente también con mi marido. Nuestro matrimonio no se puede salvar y no merece la pena intentarlo. Voy a criar al bebé yo sola. ¿Y tu deseo de estatus? ¿Su ambición? Natalie le recordó las palabras que Elsa había pronunciado ayer. Elsa sonrió débilmente. No han desaparecido, pero me he dado cuenta de que hay cosas más importantes. Y hay un precio que no estoy dispuesta a pagar. Cuando se separaron, Natalie se quedó un rato sola en la cafetería, intentando encontrarle sentido a la conversación. Elsa parecía sincera, pero ¿era de fiar? ¿No era toda esa historia de embarazo y remordimientos una manipulación más que había urdido con Ben? De vuelta en casa, Natalie le contó a su padre su encuentro con Elsa. Arthur escuchaba atentamente sin interrumpir, pero su rostro se volvía cada vez más pensativo. ¿La crees?, preguntó cuando Natalie hubo terminado su relato. No lo sé, admitió ella. Elsa parecía sincera. Pero después de todo lo que ha pasado, no estoy segura de poder confiar en mi juicio sobre la gente. Si realmente está embarazada de Ben, la situación se complica. El bebé los unirá, lo quieran o no. Ella dijo que iba a terminar con él, le recordó Natalie, que no quería estar con un hombre capaz de semejante engaño. Puede ser, asintió Arthur, pero la gente suele cambiar de opinión, sobre todo cuando están en juego sus intereses o los de sus hijos. Natalie se dio cuenta de que su padre tenía razón. Por muy disgustada y decepcionada que estuviera Elsa ahora mismo, podría cambiar de opinión. Sobre todo si Ben encontraba la forma de convencerla de que las cosas no eran tan graves como parecían. ¿Qué voy a hacer, papá?, se preguntó. Con la información sobre el fraude fiscal de Ben. ¿Usarla o dejarla como está? Arthur miró a su hija durante largo rato, como si sopesara algo en su mente. Tiene que ser tu decisión, Nat, no la mía. Lo único que puedo decirte es que hay varias maneras. Podríamos entregar la información a Hacienda, y Ben se enfrentaría casi con toda seguridad a graves consecuencias. Posiblemente incluso un proceso penal. Pero entonces tú también podrías tener un problema, objetó Natalie. Como tú has dicho, conocías el fraude y no lo denunciaste. Sí, existe un riesgo, convino Arthur. Aunque podría alegar que me enteré de la falsificación de documentos después de cerrar el trato y no tenía pruebas directas. Pero en cualquier caso, será desagradable. ¿Qué otras opciones hay?, preguntó Natalie. Podemos utilizar esta información como palanca para conseguir que Ben renuncie finalmente a cualquier reclamación sobre la casa y acepte todas tus condiciones para la división del resto de la propiedad. De hecho, eso es lo que ya he empezado a hacer. Es chantaje, dijo Natalie en voz baja. Ilegal. Técnicamente sí, asintió Arthur. Aunque podemos considerarlo un acuerdo informal. Tú renuncias a reclamar sus delitos fiscales y él renuncia a reclamar tus bienes. ¿Y la tercera opción?, preguntó Natalie, sintiendo que ni la primera ni la segunda eran de su agrado. No podemos hacer nada, dijo Arthur. Dejarlo como está. Te quedas con la casa según la sentencia. Ben se queda con su restaurante. Cada uno sigue su camino. ¿Y qué pasa con la información sobre el fraude fiscal? Nada, se encogió de hombros Arthur. Nos la quedamos como un seguro. Si Ben vuelve a intentar amenazarte o causarte problemas, tienes protección, pero no la utilizas activamente. Natalie se lo pensó. Cada opción tenía sus pros y sus contras. Ella era abogada y entendía el valor de las pruebas contundentes. Pero utilizarlas para chantajear o vengarse iba en contra de sus principios y de su ética profesional. Creo que optaré por la tercera opción, dijo finalmente. Dejar las cosas como están. Yo tengo la casa, él tiene el restaurante.
Estamos divorciados y lo quiero fuera de mi vida. Es una solución sensata, asintió Arthur con aprobación. Y francamente, la que esperaba oír. La venganza puede parecer dulce, pero suele dejar un sabor amargo. En ese momento sonó el teléfono de Natalie. Miró la pantalla, el número de Ben. Es él otra vez, suspiró. ¿Le contesto? Es tu decisión, dijo Arthur. Pero si ya has tomado una decisión, quizá valga la pena aclarar las cosas de una vez por todas. Natalie asintió y cogió la llamada, poniéndola de nuevo en el altavoz. ¿Sí, Ben? Natalie. La voz de Ben sonaba extrañamente tranquila, sin la tensión de la mañana. He estado pensando en la situación y me gustaría proponerte un trato. ¿Un trato? Preguntó ella intercambiando miradas con su padre. Sí, confirmó Ben. Renuncio oficialmente a todas las reclamaciones sobre la casa. Es más, firmaré un documento en el que garantizo que nunca intentaré comprarla ni reclamarla de ninguna manera, incluso si decides venderla en el futuro. ¿Y a cambio? Preguntó Natalie, aunque ya sabía la respuesta. A cambio, tú y tu padre nunca utilizaréis información sobre los detalles financieros cuando compréis el restaurante, ni Hacienda ni informes policiales. Nos olvidamos del episodio como si nunca hubiera ocurrido. Natalie miró a su padre. Arthur asintió débilmente, dando a entender que apoyaría lo que ella decidiera. De acuerdo, Ben, dijo ella tras una pausa. Aceptaré tus condiciones, pero necesito garantías. Quiero que los acuerdos sean lo más legalmente vinculantes posible. Por supuesto, aceptó Ben rápidamente. Ya he hablado con Price. Él redactará las escrituras de cesión de la casa. Y en cuanto a la segunda parte del acuerdo, podemos hacer que parezca un acuerdo de conciliación de una disputa financiera. De acuerdo, asintió Natalie. Que Price se ponga en contacto con Cynthia para discutir los detalles. Genial, sonó Ben aliviado. Y Natalie, sé que probablemente no quieras oír esto, pero siento mucho cómo han acabado las cosas. Natalie no respondió. No estaba preparada para aceptar las disculpas de Ben. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Asegúrate de que el papeleo se haga lo antes posible, dijo en su lugar. Y Ben, después de esto, no quiero volver a saber nada de ti. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Hubo silencio en la habitación durante un rato. Entonces Arthur habló en voz baja. Has tomado la decisión correcta, Nat. Una ruptura limpia es lo mejor que se puede hacer en una situación como esta. Natalie asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada. Ahora era el momento de seguir adelante. Al día siguiente, Cynthia llamó para decir que había recibido el borrador de los documentos de Howard Price. Estaban redactados de forma competente y se ajustaban plenamente a los acuerdos. Ben renunciaba formalmente a cualquier reclamación sobre la casa y se comprometía a no intentar comprarla en el futuro. El segundo documento estaba redactado de forma más vaga, pero lo esencial estaba claro. Natalie y Arthur se comprometían a no utilizar contra Ben ninguna información que tuvieran sobre una transacción financiera controvertida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó Cynthia cuando Natalie y ella se reunieron para hablar de los documentos. Podríamos hacerlo mejor con la información sobre el fraude fiscal. Estoy segura, respondió Natalie con firmeza. Solo quiero terminar este capítulo de mi vida, limpio, sin complicaciones. Cynthia asintió comprensiva. Entonces, firmémoslo todo y acabemos de una vez. Se fijó una reunión para firmar los papeles a la mañana siguiente en el despacho de Cynthia. Natalie no podía quitarse de la cabeza la idea de que aquella sería la última vez que vería a Ben, el hombre con el que había pasado 7 años de su vida, al que había amado y en el que había confiado. Una parte de ella aún no podía creer que todo hubiera terminado así, con traición, mentiras y documentos legales. La noche anterior a la reunión, Natalie se sentó en el patio trasero de su casa, ahora oficialmente solo su casa, y contempló el cielo estrellado. Arthur la acompañó con 2 copas de vino. Por los nuevos comienzos, le dijo tendiéndole una copa. Natalie sonrió. Por los nuevos comienzos. Se sentaron en silencio, disfrutando de la cálida noche y de la calma que por fin empezaba a volver a sus vidas. «Sabes», dijo Natalie tras una larga pausa, «a pesar de todo el dolor, estoy casi agradecida de que todo esto haya ocurrido. Al menos ahora sé la verdad sobre Ben, sobre la clase de hombre que es realmente.
La verdad siempre es mejor que la ilusión, asintió Arthur, incluso cuando duele. Todavía no puedo creer que no haya visto las señales en todos estos años. Natalie sacudió la cabeza. ¿Cómo he podido estar tan ciega? No te culpes, dijo Arthur en voz baja. Ben era muy convincente en sus mentiras, y tú le querías y querías creer en lo mejor. Natalie bebió un sorbo de vino, pensando en las palabras de su padre. Sí, quería a Ben. Y sí, quería creer que era el hombre que decía ser. Pero ahora, mirando hacia atrás, vio pequeñas señales que había ignorado. Momentos en que sus palabras divergían de sus acciones. Situaciones en las que sus explicaciones parecían tensas. ¿Qué crees que pasará con Ben y Elsa?, preguntó ella. Ella dijo que iba a terminar su relación con él. Pero el bebé, ese es su problema, dijo Arthur con firmeza. No el tuyo. Pase lo que pase entre ellos, tienes que centrarte en tu vida, en tu futuro. Natalie asintió, dándose cuenta de que su padre tenía razón. Una vez firmados los papeles, Ben y Elsa ya no formarían parte de su vida. Y eso es lo mejor. No me arrepiento de mi decisión, dijo tras una pausa, de no utilizar la información sobre el fraude fiscal contra Ben. Quiero decir, habría sido un error. Estoy orgulloso de ti, dijo Arthur con sencillez. Siempre has sabido tomar decisiones difíciles con dignidad. Volvieron a quedarse en silencio, mirando las estrellas. Natalie pensó en mañana, en lo que le diría a Ben, si es que le decía algo. ¿Serían necesarias las palabras en una situación así? ¿O debería limitarse a firmar los papeles y marcharse sin mirar atrás? Pero de una cosa estaba segura. Por muy doloroso que hubiera sido este capítulo de su vida, se estaba cerrando. Y aún quedaba uno nuevo por escribir. El despacho de Cynthia Moore tenía un aspecto austero y funcional. Muebles minimalistas, discretos cuadros en las paredes, estanterías con literatura jurídica. Natalie estaba sentada a la mesa ovalada de la sala de conferencias, estudiando detenidamente los documentos que habían preparado los abogados. Arthur se sentó a su lado, manteniendo la calma. ¿Va todo bien?, preguntó Cynthia, echando un vistazo a su copia del acuerdo. ¿Necesitas cambiar algo? No, está bien, respondió Natalie. La redacción es clara. Las condiciones son las que acordamos. Volvió a repasar los puntos principales. Ben renunciaba a todo derecho sobre la casa, la reconocía como propiedad plena de Natalie y se comprometía a no intentar adquirirla en el futuro. A cambio, Natalie y Arthur se comprometían a no utilizar la información sobre la controvertida transacción financiera en contra de Ben. La puerta se abrió y la secretaria de Cynthia anunció que el señor Pierce y el señor Price habían llegado. Ben entró primero, seguido de su abogado. Ben parecía más pálido que de costumbre, con ojeras. Saludó con la cabeza a todos los presentes, pero evitó mirar directamente a Natalie. «Buenos días», dijo Howard Price. «Supongo que todo el papeleo está listo». «Sí», asintió Cynthia. «Hemos revisado los borradores que enviaste y hemos hecho unos pequeños ajustes». Price estudió los cambios e intercambió comentarios en voz baja con Ben. Natalie observó a su exmarido, su postura tensa, el golpeteo nervioso de los dedos sobre el escritorio, la mirada preocupada en sus ojos. Estaba aterrorizado. «Todos los cambios son aceptables», dijo finalmente Price. «Podemos proceder a la firma». Cynthia puso sobre la mesa copias de los documentos para todas las partes. Ben firmó todas las copias, con la mano ligeramente temblorosa. Luego fue el turno de Natalie. Firmó todas las copias con letra clara y segura. «Ya está», dijo Cynthia. La casa pertenecía oficialmente y en exclusiva a la señorita Frost, y la disputada transacción financiera debía resolverse en privado. Ben parecía haberse quitado un gran peso de encima. Se reclinó en la silla. «Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo. Y yo quiero decir que lo siento, por todo». «No acepto tus disculpas, Ben», replicó Natalie con calma. «Llevas años mintiéndome. Sobre tus finanzas, sobre el dinero de mi padre, sobre tu relación con Elsa. Pedir disculpas no puede arreglar eso». La puerta de la sala de reuniones se abrió de repente y Elsa Steele apareció en el umbral. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo. «Me he metido en un pequeño atasco». Ben se quedó inmóvil, con cara de sorpresa y enfado. «Elsa, ¿qué haces aquí? ¿No se lo habías dicho?», preguntó Natalie sorprendida, desviando la mirada de Ben a Elsa. «¿Decirle qué?».
Elsa miró a Ben interrogante. ¿Qué ha pasado? El señor Pierce y la señorita Frost acaban de firmar un acuerdo sobre la propiedad, explicó Price. La casa queda a nombre de la señorita Frost. Elsa desvió la mirada hacia Ben. ¿Acordasteis dejarle la casa a ella? ¿Sin luchar? ¿Después de todo lo que habíamos planeado? Ben hizo un gesto de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Natalie y Arthur intercambiaron miradas de comprensión. Ben y Elsa realmente tenían planes para la casa. Es la mejor solución para todas las partes, dijo Ben secamente. Podemos discutir los detalles más tarde. No, objetó Elsa. Quiero saberlo ahora. ¿Qué ha cambiado? Llevas semanas diciendo que tenemos que conseguir la casa a toda costa. Elsa, por favor, apretó los dientes Ben. Aquí no. ¿Por qué no? Insistió Elsa. Tengo derecho a saber por qué de repente abandonas nuestros planes. Señorita Steele, los papeles ya están firmados, intervino Price. Legalmente, el caso está cerrado. Pero Elsa no le prestó atención. ¿Es por lo que dijo su padre? ¿Por algún antiguo acuerdo financiero? ¿Qué puede saber él que dé tanto miedo? Ben se puso aún más pálido. Tenemos que irnos, ahora mismo. Suéltame. Elsa apartó el brazo de un tirón. No me iré hasta que me des una explicación. Llevamos años esperando el momento adecuado. ¿De repente lo estás regalando todo sin luchar? ¿De qué planes habla, Ben? Preguntó Natalie. ¿Qué tiene de especial mi casa? No es más que un malentendido, murmuró Ben. Elsa está exagerando. ¿Exagerando? Dijo Elsa indignada. Tú mismo me has dicho que el terreno que hay debajo de esta casa valdrá una fortuna algún día, que el ayuntamiento tiene previsto ampliar la zona de ocio costera y que todas estas casas se comprarán a un precio 3 o 4 veces superior al del mercado. Arthur frunció el ceño. ¿De dónde has sacado esa información, Ben? Ben guardó silencio, pero Elsa replicó. Tiene un amigo en el ayuntamiento. Ben se enteró de los planes de ampliación de la zona costera hace 3 años, cuando el proyecto apenas se discutía en privado. Por eso insistió tanto en comprar esta casa en concreto. Natalie recordó cómo Ben había cambiado repentinamente de opinión sobre la casa, a pesar de que en un principio le había parecido demasiado cara. Me has utilizado, dijo en voz baja mirando a Ben a los ojos. Todo este tiempo solo esperabas ganar dinero con la venta de la casa. No, no es eso, intentó objetar Ben. Realmente quería que fueras feliz en esta casa. ¿Una ventaja añadida? Shannon, preguntó Elsa con una risa amarga. Eso no es lo que me dijiste, que era la inversión perfecta, que ganaríamos millones. Elsa se volvió hacia Natalie. Sabes, casi creía que me quería, que tendríamos una familia de verdad. Incluso cuando me enteré de sus travesuras, pensé que era solo un error. Cynthia intervino. Creo que todos debemos calmarnos. Se han firmado los documentos. Legalmente el asunto está cerrado. Elsa negó con la cabeza. Solo quería entender por qué renunció tan fácilmente a nuestros planes. Miró a Arthur. Ahora lo entiendo. Sepas lo que sepas de él. Es bastante grave. Ben parecía aniquilado. Creo que lo daremos por terminado. Howard, ¿me enviarás copias de los documentos? Claro, asintió Price. Ben se volvió hacia Natalie. Adiós, Natalie. Adiós, Ben, respondió ella. Ben se dirigió hacia la puerta, pero Elsa se quedó donde estaba. ¿No vienes?, preguntó dándose la vuelta. Elsa lo miró pensativa. Sabes, estoy decepcionada, Ben. No es que hayas renunciado a la casa. Es lo fácil que te has rendido. Es desagradable. Creía que eras un hombre fuerte, continuó. Decidido. Pero ahora veo que estaba equivocada. Había frío cálculo en sus ojos. Estaba evaluando la situación, sopesando sus opciones. Bueno, dijo al fin. Iré contigo de todos modos. Después de todo, tenemos asuntos pendientes. Y nuestro proyecto. Se miró significativamente el vientre y Natalie recordó el embarazo. Ben asintió y salieron juntos. Cuando se fueron, Natalie te intercambió miradas con su padre y Cynthia. No puedo creerlo. Durante todo nuestro matrimonio, ¿solo me ha estado utilizando para obtener beneficios económicos? No necesariamente, objetó Arthur suavemente. Puede que al principio te quisiera de verdad, pero cuando se enteró de los posibles beneficios, la codicia se apoderó de él. Y Elsa parecía tan sincera durante nuestra conversación en la cafetería. Dijo que estaba decepcionada de Ben
Y ahora lo ve como una debilidad, pero decide quedarse de todos modos, terminó Arthur. Probablemente piensa que puede controlarlo, beneficiarse de él. Se merecen el uno al otro, dijo Cynthia. Cuando salieron del despacho, Arthur preguntó, ¿qué vas a hacer ahora con la información sobre los planes del ayuntamiento? Si Elsa decía la verdad, tu casa podría revalorizarse. No lo sé, respondió Natalie. Tengo que comprobar esta información. Pero aunque sea verdad, no estoy segura de querer venderla. No la elegí como inversión, sino como un lugar donde quería vivir. Cuando su padre se marchó, Natalie volvió a casa. La casa la recibió con un silencio que ahora parecía apacible. Era su casa, solo suya. El residuo de la traición de Ben seguía allí, un sabor amargo que probablemente no desaparecería en mucho tiempo. Pero ahora había una sensación de liberación mezclada con él. No más mentiras, solo la verdad, por dolorosa que fuera. Natalie miró alrededor de la habitación. Este era su hogar, su vida, su elección, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente.